Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Gracias por una reflexión más. ¿Les parece si oramos ese tiempo y se lo dedicamos a nuestro Padre? Gracias, amado Padre del cielo, por ese tiempo que nos das. Señor, te pedimos que nos hables al corazón. Padre Santo, que nadie de que escuche esa transmisión se vaya de la misma manera en la que vino antes de recibirla, sino que por el contrario sea de bendición para nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas más difíciles como hijos de Dios es mantener o mantenerse positivo o declarando aun cuando la situación no lo amerita. Es decir, nos han enseñado a que tenemos que atar y desatar, a declarar, a reprender, a romper, a derribar. Y esto hace que a veces vivamos un evangelio en el que pareciera que decimos las cosas y pasan otras muy diferentes. Es como en el nombre de Jesús no me van no va a pasar esto y sorpresa, justo lo que usted dice que no va a pasar y que lo declaró con fe, sí pasa. Entonces uno empieza a retroceder en pasos de fe. Entonces cada vez que tomas una decisión empiezas a cuestionarte si sí se va a cumplir y es como, y si me pasa como la última vez y si quedo avergonzado y digo, ya vas a ver que sí se va a recuperar y no se recupera, o si digo, vamos a orar por tu trabajo y terminan despidiendo a la persona, entonces uno empieza a retroceder y a preguntarse, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Si yo, pues, declaro, si yo, pues, como me han enseñado desde que era chiquito, yo reprendo. Si yo desato y yo ato, y dice la palabra que lo que atéis en el cielo será atado en la tierra y viceversa, y yo lo hago. Y también dice que reprendamos al devorador. ¿Y sabe qué, hermano? Yo lo reprendo. Pero aún así, a veces las cosas no suceden y uno empieza a cuestionarse de qué se trata, Dios. Y esta especie de juego o de broma, ¿qué es? ¿Por qué otras personas que no tienen una vida cristiana, que no tienen una vida de fe, les va mejor de lo que yo puedo percibir? ¿Y por qué yo que, pues, y empieza uno a cuestionar, o al menos yo empiezo a decirme mi pedigrí, ¿verdad? Todo lo que he nacido en el Evangelio y he hecho esto para ti y esto, y la realidad es muy diferente. Entonces uno dice, ¿se me murió la fe quizás? O mi fe ni siquiera es como un granito de mostaza, según lo que dice la palabra, porque a mí no me pasa nada. A mí, por el contrario, todo lo que diga sucede al revés. Entonces, si quiero que algo no pase, mejor voy a orar porque sí pase, porque pasa al revés. Entonces, no es que Dios esté jugando con nosotros, ni es que Dios se complace en ver que nos pasen esas cosas, ni es que por ser hijos de Dios no nos van a pasar cosas difíciles. Por el contrario, van a pasar, pero esto no significa que nosotros no debemos de orar, aunque tengamos quizás situaciones que no nos agraden o situaciones que han salido de nuestro control y cada persona tiene sus luchas, cada persona que no vemos su vida interior, pues tiene sus circunstancias, sus crisis existenciales a veces, en las que se cuestiona no solamente su fe, sino que se cuestiona la existencia de un Dios todopoderoso. Y esto nos hace herejes, ¿no? Nos hace personas con una crisis de fe, nos hace personas reales con problemas y situaciones que no podemos resolver, intentando buscar una respuesta de un Dios que sabemos que es todopoderoso. Y nosotros le decimos, si Dios es todopoderoso y para Él no hay nada difícil, ¿por qué no lo hace ya? ¿Por qué no solo dice ya? ¿Por qué tengo estos problemas financieros si es el Señor del oro y de la plata? ¿Por qué yo no puedo ver la mía si estoy de parte de Dios? Y esas son preguntas completamente válidas. Esas preguntas a usted no lo descalifican como hijo de Dios, y la razón no tiene por qué estar peleada con la fe, porque nos han enseñado, usted solo acéptelo y usted no diga nada y amén. No funciona así. La razón no tiene por qué estar peleada con la fe. Es más, la fe reconoce que no es posible lo que usted está pidiendo. La fe sabe que lo que usted está pidiendo es una total locura.
Pero aún sabiendo eso, entiende que hay un Dios que está por encima de toda lógica, por encima de toda capacidad humana y por encima de cualquier bolsillo humano. Entendiendo que para eso para Dios es completamente posible. Entendiendo que para Dios es una palabra basta y Él hará. Como el centurión cuando le dice a Jesús: yo soy persona puesta bajo autoridad, no necesitas ir a mi casa, solo decir una palabra y se va a hacer, porque entiendo tu autoridad, entiendo la autoridad. Y Jesús le dice: ni en Israel he encontrado tanta fe, ni entre mis hijos he encontrado tanta fe como la que tuvo este hombre. Entonces no significa que nosotros no tengamos que declarar, sino que entendemos la autoridad que tiene Dios y que con una palabra basta. Entonces, aún así, ¿por qué a veces las cosas no suceden? Porque Dios está pidiendo de nosotros algo más. Algo más de parte de nosotros que solamente declarar con nuestra boca. Algo más. Ya lo declaré. ¿Sucedió? No. Amén. Entonces Dios está pidiendo algo más. No, ya aquí lo que va a decir: este es mi número de cuenta. No, no estoy hablando de dinero. Eso es Dios y usted. Usted sabe cómo se maneja financieramente con Dios. No vengo a hablar de eso. Vengo a hablar de otra cosa, algo más. Entrar desde el techo, le llamo yo. Entrar con locura. ¿A qué te referís? En Marcos 2:14. En Marcos 2:14 está perfectamente ejemplificado lo que yo estoy tratando de decirle en este día. Marcos 2:14. ¿Y cómo no podían acercarse a él un grupo de personas? Si vamos desde el 1, mejor leamos el 1 para que entendamos el contexto. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Pausa. Jesús vivía en Capernaum. Si usted no sabe de cuál era el domicilio de Jesús, Jesús alquilaba una casa en Capernaum. Sí, Judas sustraía del ministerio de Jesús, ese es otro tema para otro día. Pero Jesús vivía y alquilaba una casa en Capernaum, o sea, la base de operaciones, si me permite decirlo así, era Capernaum. Cuando Jesús, 100% hombre, 100% Dios, estaba cansado, su 100% naturaleza humana estaba cansado, él se iba a descansar a Capernaum. Entonces él estaba en Capernaum y se corrió la voz de que él tenía unos cuantos días en Capernaum. Entonces la gente que necesitaba un milagro empezaron a rodear su casa. En el 2, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. O sea, había una gran necesidad de parte de la gente de que Jesús les hablara. Entonces estaban afuera de su casa, todos en la ciudad a lo mejor sabían a dónde vivía Jesús. Entonces, pero como Jesús siempre salía con sus 12, era como: no está Jesús, anda de viaje, llamémosle misionero, anda de viaje misionero Jesús. Pero cuando Jesús regresaba de ese viaje, de hacer milagros en otras ciudades, se corría la voz: ya vino el maestro. El maestro está en Capernaum. Entonces la gente empezaba a llegar a montones y ni siquiera por la puerta podían pasar ya de lo lleno que estaba su casa. ¿Se imaginan un momento la casa de Jesús? La casa de Jesús, así de loco como suena, ir a la casa de Jesús. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. O sea, me imagino la camilla, las 4 esquinas de una camilla, y en el 2:4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. O sea, le abrieron un hoyo al techo de la casa de Jesús. Mire, esto a mí me parece, desde mi perspectiva humana, un poco abusivo. Pero si seguimos leyendo, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Quizás esto a mí me parece una locura o un abuso, si me lo permite o si me entiende el término. Me parece un abuso. Es la casa de Jesús. Jesús está descansando en su casa porque tiene unos días ahí. Entonces viene alguien y dice: está muy lleno, ¿qué hacemos? Regresémonos. Quizás ese sería aquí su servidor, regresémonos, sí, está muy bien, vámonos, ni modo. Y es como decirle al paralítico: mira,
brother, pues sí tenían confianza. Si lo andaban cargando, tenían confianza. Mira, brother, lo intentamos, pero está lleno. Vos viste las filas que habían. Hay que mantener distanciamiento social en estos días de pandemia. O sea, hay que mantener el distanciamiento. Nosotros lo intentamos, pero ahí había un montón de gente sin mascarilla. Y pues, por guardarte a vos y que no te vayas a poner más grave de lo paralítico que ya estás, entonces decidimos, pues, irnos. Decidimos irnos sabiendo que lo intentamos, pero el esfuerzo valió la pena el esfuerzo, pero dejémoslo hasta ahí. Quizás a la otra, que Jesús esté en su casa, nos ponemos más las pilas y llegamos antes de que toda esta multitud llegue ahí para que vos estés en primera fila delante de Jesús. Quizás esa hubiera sido yo. Quizás ese hubiera sido yo y hubiera dicho, vos entendés, ¿verdad, hermano? Que no podemos. Y el paralítico, a lo mejor, si es de los míos, hubiera dicho, sí, regresémonos. Pero estos decidieron, no, yo no sé qué vamos a hacer. Está lleno, yo no sé qué vamos a hacer, pero hoy se va de aquí con nosotros. Venimos 4 cargándolo. Hoy nos vamos 5 caminando de aquí. Hoy es el día. Hoy no sé qué vamos a hacer, pero hoy es el día. Y lamentablemente no nos dice quién, pero alguno de esos loquitos de la fe, al de esos a los que la gente los tiene por extraños, que los tiene por vos estás loco, dice, pues por el techo vamos a entrar. Si no se puede por la puerta, yo por el techo voy a entrar. Pero de que yo voy delante del maestro, voy delante del maestro, no me importa. Y no especifica de que era el techo, pues, pero de que le abrieron un hoyo al techo, se lo abrieron. Entonces, ¿qué tanto está dispuesto usted y yo por buscar el milagro que necesitamos? A esto me refería hace un momento cuando le dije, Dios quiere algo más. Está bien, hay necesidad, ya declaró, de seguro que por este paralítico ya habían orado, pero Dios quería algo más que solamente reconocer que él iba a ser sano y solamente declarar algo más. ¿Sabe qué? Pasos de fe. Bueno, descender desde el techo si es necesario. Y yo no sé cuál sea el algo más que usted necesita, pero yo le digo esto, es necesario que usted descienda desde el techo a la casa del maestro. Si usted no ha visto aún su milagro, desde el techo. Aviéntese, aviéntese en fe, un salto al vacío de fe, por favor, en el nombre de Jesús, se lo pido. Yo no lo puedo hacer por usted, nuestro pastor no lo puede hacer por nosotros, las personas que lo aman no lo pueden hacer por usted, solo usted puede decidir irrumpir en la casa del maestro desde el techo y decir, aquí vengo, Señor. Aquí vengo. Y miren, Jesús perfectamente podría decirle, no, esto es un abuso. Yo así no puedo trabajar, me los retiran, por favor. Jesús se maravilló con la fe de ellos. Jesús quiere esos actos, no de abuso, sino de ímpetu, pasos de fe en decir, esto es lo que yo necesito. Esa que para algunos es locura, para Dios es fe, para algunos es abuso, para Dios es fe. Eso que algunos dicen, qué bárbaro. Jesús dice, levántate, tus pecados te son perdonados. Y de ahí se fueron los que llegaron cargando esa camilla, que eran 4, se fueron los 5, los amigos, los 4 que lo llevaban, y el del milagro. Señores, eso necesitamos nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de buscar día con día. Los pasos de fe que nos lleven a alcanzar milagros y que nos hagan no atropellar a nadie, porque no vamos a interferir con la integridad física o espiritual de alguien más. De hecho, no agredieron a nadie, solamente se pusieron delante del maestro y fue, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, necesitamos esto. No pisotear a otras personas, sino solamente ir y ponerse adelante y decir, te necesito. Así que en el nombre de Jesús, usted sabe y Dios también lo sabe, que es lo que usted y yo necesitamos, pero es necesario a veces bajar desde el techo y decir, necesito este milagro, maestro. En el nombre de Jesús, yo le pido que desde hoy usted pueda buscar eso que para otros sea locura, pero que para Dios es actos de fe. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Amado Padre del cielo, gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos muestres lo que tenemos que hacer, porque nosotros necesitamos algo más. Lo que hemos recibido de ti es bueno y te damos gracias por eso, pero no nos basta. Queremos más de ti. Así como estos 5 hombres, Señor, necesitaban algo más de ti y lo obtuvieron, pero tuvieron que hacer un acto de fe. Te pido en el nombre de Jesús que nos lleves y nos pongas la intención en el corazón de hacer un acto de fe
fe que nos rindamos a ti. En el nombre de Jesús, Señor, que en el nombre de Jesús sea un tiempo en el que podamos alcanzar milagros aún retenidos. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que cuando los recibamos nos permitas darte la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, no hay tiempo para más. Se les quiere mucho. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.